¡Oh! Hola, ¿qué tal? ¡Aleluya! ¡Oh! Mil Buenos perdones, días. ¿eh? Mil Nada, perdones, porque a veces esto de las conexiones es un poco difícil. Así sí, que bueno, la cuestión era grabar, así que vamos a grabar, muy bien, que muy ya, bien. que ya he conseguido conectarme, que no cunda el pánico, que luego esto vamos a hacer, lo convertiremos en un vídeo en YouTube. Eso es. Cris, cuando terminemos el directo, como no lo has hecho nunca, dale a guardar, ¿vale? Y luego Vale, ya te explico yo el siguiente paso para que me lo pases y lo pueda compartir. Y perfecto. si, y si se queda colgado, sigue adelante, ¿vale? Porque hay Vale, veces que no sé por qué se queda ahí como pensativo. vale. Entonces, bueno, como no quiero dilatarlo más, aunque nos hayamos metido finalmente en tu canal, había lanzado para todos los escuchantes del podcast y toda la gente que me sigue en redes sociales sus dudas acerca del cuidado de la piel. Entonces, espero que vengas con energía, porque teníamos casi unas 200 preguntas y hemos hecho aquí una selección, a ver cuántas nos da tiempo a contestar. Entonces, no quiero dilatarlo por más tiempo. Y todas estas preguntas que voy a hacer han sido lanzadas por usuarias de Instagram, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo tratar un acné inicial en una niña de 8 años? Bueno, aquí, o sea, lo importante es irnos a lo básico. Es un acné que está empezando, que probablemente sea comedoniano, es decir, que tiene pequeños puntos negros, pequeños comedones en la zona de la nariz, que es donde suele empezar. Y aquí lo básico sería ayudar a la niña a limpiarse bien. Entonces, utilizar un producto que una vez yo empezaría con una limpieza nocturna, por ejemplo, porque con un niño tan pequeño, pues con una limpieza nocturna, con un producto adecuado. ¿Qué productos adecuados? Por dar nombres y apellidos, pues de farmacia, el Clianans Gel de Aven o el Effaclar Gel de La Roche-Posay. De la línea de Skin Health de venta en consulta, a mí me gusta mucho el Exfoliating Cleanser. Cualquiera de estos productos o una espuma. Las espumas, por ejemplo, el Bactopur Mousse puede ser muy buena opción porque en una espuma es muy fácil de utilizar. Mm. Y con eso ya vamos a empezar a tratarlo y a mejorarlo. Luego más adelante veremos cómo va evolucionando ese acné y necesitaremos ir introduciendo un poquito más carga de tratamiento. Vale, ¿y algún ingrediente en concreto, Cris? Porque hemos dicho marcas, pero podemos dar Sí, algún ingrediente. el salicílico, ahí muchos de ellos van a llevar salicílico porque es un beta hidroxiácido que tiene especial apetencia por la grasa y entonces seborregula y tiene cierta acción queratolítica. Entonces, o sea, que decir, quita un poquito, ablanda ese comedón, ese puntito negro que se está formando y es un ingrediente en ese sentido muy interesante. Vale. Cris, había muchísimas preguntas sobre el acné en la mujer adulta. Por resumirlo un poco, haznos una radiografía de cómo es ese acné de la mujer adulta. Eso es. Bueno, aquí muchas veces cuando se habla del acné de la mujer adulta, se habla de ¿tengo acné hormonal o no tengo acné hormonal? Primer concepto fundamental y que yo suelo explicar, todos los acnés son hormonales, todos. Si no hay una hormona detrás, yo no lo llamaría acné, lo llamaría erupción acneiforme. Es decir, por ejemplo, vemos acnés entre comillas, producidos por fármacos, por corticoides. Yo a eso no lo llamaría acné, lo llamaría erupción acneiforme, porque el acné real tiene una hormona detrás siempre. ¿Qué es lo que Ujú. ocurre? Si nos vamos a las bases, ¿cómo se forma el acné? De forma muy resumida. Esto lo tenemos con el maravilloso podcast que grabaste con la doctora Molina, pero por resumirlo aquí, lo que está ocurriendo es que las hormonas androgénicas, las hormonas masculinas, actúan sobre la glándula de grasa, haciendo que la glándula sea grande, funcione más de lo que debe, produzca más sebo, esa composición de sebo empieza a cambiar un poquito, se forma un tapón en lo que es el orificio del folículo, que ese tapón es el comedón o el punto negro y ya finalmente aparece la inflamación, el grano rojo. Entonces, esto ocurre por esa influencia de las hormonas. Cuando es muy habitual que aparezca el acné en la etapa adolescente. ¿Por qué? Porque es el momento en que Mm. empiezan a subir las hormonas androgénicas. En esa niña de 8 años es cuando empiezan los cambios más leves y empieza a aparecer algún comedón que luego irá a más, ¿no? Y puede ser a esa edad o un poquito más tarde, normalmente un poquito más tarde. Entonces,
Por tanto, el acné en la edad, en la etapa adolescente es un acné totalmente fisiológico, esperable, porque responde a un efecto fisiológico a un aumento fisiológico de las hormonas androgénicas. ¿Qué ocurre en el acné del adulto? ¿A qué responde ese acné? A lo mismo, al efecto hormonal, al efecto androgénico sobre la glándula sebácea. ¿Qué ocurre en este caso? Que es un efecto patológico, no es esperable, no es normal que esas hormonas sigan actuando en exceso sobre la glándula androgénica. Por tanto, todos los acnés son hormonales. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchos acnés de la mujer adulta puede haber un claro hiperandrogenismo de base que conlleve una actuación excesiva de esas hormonas androgénicas, ya no solo a nivel de las glándulas sebáceas, sino a nivel del pelo, que se caiga el pelo, que haya cierto grado de alopecia, de hirsutismo con aparición de vello, cierta tendencia a sobrepeso, a resistencia a la insulina. Entonces, estaremos hablando de un acné enmarcado dentro de un cuadro de hiperandrogenismo en el que hay una alteración hormonal de base. ¿Y cómo, Cris, y ese hiperandrogenismo, cómo puede saber una mujer si lo tiene? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Un análisis hormonal? Eso es, o sea, ahí la clave es la clínica, ¿de acuerdo? Si tenemos una mujer con un acné persistente, que ahora vemos rápido cómo lo podemos tratar, que después de tratamientos con isotretinoína, por ejemplo, vuelve a aparecer, que además tiene algo de vello y que pues ahí ya tenemos varios datos que nos están ayudando a diagnosticar ese hiperandrogenismo. Podemos hacer una analítica y medir los niveles androgénicos. Primero, no siempre se piden todas las hormonas androgénicas. Yo veo muchas veces, no, me hicieron una analítica y se pidió una hormona. Claro, hay más, entonces hay que pedirlas todas, pero bueno, si pero hay que tener en cuenta que en el 70% de los casos de acné adulto y de hiperandrogenismo, la analítica hormonal es normal. Luego, una analítica hormonal normal no nos descarta un hiperandrogenismo. Una analítica hormonal con andrógenos altos nos confirma un hiperandrogenismo. Es otro dato más que nos ayuda a diagnosticar, pero la clave es la clínica, ¿de acuerdo? ¿Qué síntomas está manifestando y cómo ha evolucionado ese cuadro? Entonces, claro, en el esquema de si luego nos ponemos a tratar ese acné, será muy importante entender esa influencia androgénica sobre la glándula, porque y aquí yo suelo explicar que hay que entender muy bien ante qué estamos y cómo funciona cada tratamiento, cómo funciona cada herramienta terapéutica, ¿no? Porque los tópicos pues nos van a actuar a nivel muy superficial. Claro, un acné, pues eso, un acné muy inicial en una niña, en un adolescente, pues claro que se puede tratar muy bien solo con tópicos, pero en un acné adulto, pues solo con una crema, que había alguna pregunta de yo me pongo, claro, es que solo los tópicos van a actuar a nivel superficial y se va a quedar corto. El antibiótico lo que hace es bajar la inflamación que se está generando, pero actúa de forma temporal. La isotretinoína actúa ya en todos los puntos, en todos los niveles de la lesión, pero solo en la lesión, no actúa a nivel, no regula la influencia hormonal. Por eso es muy típico que haya mujeres que hacen uno o varios ciclos de isotretinoína y al suspenderlo al cabo de un tiempo vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque no estamos actuando sobre la influencia hormonal. Y entonces, Cris, ¿esto dónde hay que ir? O sea, ¿al dermatólogo, al endocrino? Yo iría al dermatólogo al dermatólogo experto en acné adulto. ¿Por qué? Porque es el que va a abordar. Porque, claro, un endocrino o un ginecólogo, bueno, puede llegar a diagnosticarlo, no, pero no sabe tratarlo. Entonces, yo iría pues, a un dermatólogo experto en esto que tenemos, referencias. Y ahí una de las claves va a estar en conocer bien qué tratamientos tenemos para controlar esa influencia hormonal patológica, que tenemos los anticonceptivos, pero también tenemos todo un grupo de tratamientos antiandrógenos no hormonales, que por ejemplo está la espironolactona, que yo aprendí a utilizarla en Estados Unidos porque en España es un fármaco que se utiliza muy poco y es una pena. La metformina, que la metformina en síndrome ovario poliquístico también regula la función. Te iba a preguntar justo por eso, porque perdona, continúa y te lo y el último, la bicalutamida, que es un fármaco antiandrógeno que, vamos, yo de hecho creo que soy de las primeras que lo ha utilizado en acné y lo aprendí a utilizar un poco de la mano del doctor Bañó, de Sergio Bañó, que él es muy experto en pelo,
Y claro, él ve mucho alopecia androgenética en mujer por lo mismo, por influencia de las hormonas androgénicas, en este caso en el pelo, ¿no? Y muchas veces va asociado al acné. Entonces, cuando vi que él lo utilizaba, dije, oye, pues voy a utilizar este fármaco, voy a probar cómo nos funciona en el acné y bueno, pues tiene su gran utilidad. Y estabas justo hablando del hiperandrogenismo y me viene ahora una de las preguntas que te tenía preparadas y es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y estabas hablando de la metformina. Esto es como es una pregunta muy específica, vamos a hablar de qué es el síndrome de ovario poliquístico y si hay algún sustituto, que lo acabas de decir, pero porque muchas veces con el síndrome de ovario poliquístico lo que se receta a mansalva son los anticonceptivos y no Claro, siempre no. puede ser la estrategia para tratar ese acné, ¿no? Eso es. A ver, el síndrome ovario poliquístico es el síndrome de hiperandrogenismo más común, pero no es el único. Cuidado, o sea, las clasificaciones están hechas para nosotros poder entender las cosas, pero hay veces que la naturaleza no viene clasificada y no lo podemos meter exactamente en un cajón y porque no sea síndrome ovario poliquístico ya muchas veces, no tengo síndrome ovario poliquístico, ya, pues no tendrás síndrome ovario poliquístico, pero esto es un hiperandrogenismo. Entonces, dentro ya del síndrome ovario poliquístico, al final ahí lo que ocurre de forma muy resumida es que la hipófisis, que es una glándula que tenemos en el cerebro, no se comunica bien con el ovario y el ovario no funciona bien. Al no funcionar bien, digamos, no produce bien ese óvulo, luego se lo queda dentro y empieza a formar quistes dentro del ovario, pero ojo, no siempre aparecen quistes en el ovario, con lo cual para mí es un nombre muy mal puesto, síndrome ovario poliquístico. Cuando hay muchas mujeres con este síndrome que no tienen quistes en el ovario, claro, es muy difícil de entender es muy difícil de hacer entender a alguien que le haces una ecografía y no tiene quistes en el ovario que tiene síndrome ovario poliquístico. Pero bueno, es así, no siempre hay quistes en el ovario, pero ese ovario está funcionando mal, no emite correctamente el óvulo, se lo queda dentro y produce más andrógenos de lo normal. Al producir más andrógenos de lo normal, empiezan a aparecer los síndromes, o sea, los síntomas de hiperandrogenismo. Y luego, además, pues hay cierto grado de infertilidad, porque claro, ese óvulo no está saliendo, no se puede quedar embarazada. Resistencia a la insulina, esa resistencia a la insulina hace que aumente el sobrepeso, que aumente más aún los andrógenos. Es como una pescadilla que se Círculo muerde vicioso. Eso es. Entonces, ¿cómo cortamos ese círculo vicioso? Pues uno de los grandes fármacos es la metformina, porque la metformina, aunque se utiliza en diabéticos, pero no solo en diabéticos, tiene muchos otros usos, lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina y hacer que la insulina funcione mejor. Al funcionar mejor la insulina, puede favorecer la pérdida de peso, la disminución de andrógenos y favorece el funcionamiento del ovario. Y ya ese círculo vicioso lo hemos roto. Pero además la metformina es que es un gran regulador metabólico, o sea, regula la función hepática, la sensibilidad a la insulina, hace que esas mujeres puedan perder un poquito de peso y ya se está planteando como un fármaco, fíjate, anti-aging. Yo me acuerdo hace años que en una charla oía a un endocrino decir que en un futuro todas las mujeres tomarían metformina y yo dije, todas las mujeres tomaremos metformina, pero ¿para qué? No entendí nada. Pero bueno, yo aquello me lo quedé ahí guardadito y luego ya cuando me metí en todo esto del hiperandrogenismo dije, claro, aquí la metformina tiene mucho, ¿no?, en síndrome ovario poliquístico y luego ya en varios congresos empecé a oír la metformina como anti-aging, y efectivamente al final lo que hace es disminuir el estado inflamatorio del organismo y por eso previene la inflamación. Pero bueno, eso ya es un poco salirnos del tema. Vale, Cris, y si no queremos usar metformina por la razón que sea, la ¿qué metformina... Sí, efectivamente, la metformina es un fármaco muy seguro, siempre, oye, tiene que estar prescrito por un médico, que para eso es un fármaco y controlado, pero en sí es un fármaco que no disminuye la glucosa, ojo, no produce picos de hipoglucemia, pero tiene un inconveniente y es que a nivel digestivo a veces no se tolera del todo bien. Normalmente ocurre al principio y poco a poco se va generando tolerancia y en mi experiencia, en mi caso, pues un 95% de las pacientes logro que tolere bien la metformina y si no, pues se baja un poquito la dosis y se va regulando. Pero sí que tenemos otro sustituto que no es un fármaco como tal y que de hecho no requiere de receta médica, que es el mioinositol.
El mioinositol es un nutriente que pertenece al grupo de la vitamina B y que tiene efectos beneficiosos sobre el sistema hormonal y metabólico. Es decir, es como parecido a la metformina, no llegando a ser un fármaco y no teniendo los efectos secundarios a nivel digestivo que tiene la metformina. Y se pueden utilizar los dos, ¿eh? Se puede utilizar mioinositol y metformina. Vale. Cris, por avanzar un poco, otra de las preguntas que lanzaban es ¿qué tratamientos existen para quitar las marcas rojas de acné? Ahí es importante entender eso, que cuando nos metamos a tratar las marcas, estemos ya controlando el acné. No tiene mucho sentido empezar a tratar marcas de acné cuando siguen apareciendo lesiones, ¿de acuerdo? Hay que tratar ese acné. Pero ya si nos ponemos con las marcas como tal, lo que es el eritema, la rojez de la marca, es verdad que va a ir mejorando con el tiempo. Una marca no se queda roja toda la vida. O sea que hay que tener en cuenta que ese componente de rojez va a mejorar. Pero si queremos acelerar un poquito su mejoría, yo ahí recurriría al IPL, sobre todo. O sea, el IPL nos puede, como tiene, el IPL trata, es la luz intensa pulsada, tiene una captación tanto de melanina como de hemoglobina, de vaso sanguíneo, pues nos puede ayudar a tratar ese componente de rojez. Si ya lo que tenemos es un hundimiento en la piel, que hay diferentes tipos de hundimiento, que si en ice pick o como más redondeados o más puntiagudos, pues ahí tendremos que recurrir a láseres. También los retinoides tópicos nos van a ayudar, pero sobre todo pues láseres, peelings y otras técnicas. Pero para la rojez yo diría eso, el IPL puede ser de ayuda. Vale, Cris, nos preguntaban también marcas de maquillaje para pieles con acné. Yo ahí suelo recomendar que, como yo he tenido acné y las he utilizado casi todas, suelo recomendar básicamente tres marcas de farmacia que son algunas un poco más cubrientes que otras, que son el Cubrans de Aven, que tiene toda una gama de productos, tantos compactos, fluidos, en polvos. Toleriane Teint de La Roche-Posay, que es una marca similar a la de Aven, también eso con compactos fluidos de diferentes tonos, tal, y el Dermablend de Vichy, que este último es un poquito más cubriente para las que quieran más, sí, una cobertura mayor de maquillaje. Ok, otro de tus temas estrella, Cris, la rosácea. Rosácea en tiempos de coronavirus. ¿Qué hacemos ahora si tenemos un brote de rosácea? Bueno, y está siendo muy habitual, porque claro, pues El estamos, estrés. el estrés, estamos con unos niveles de ansiedad un poquito mayores de lo habituales. La piel tiene mucha relación al final, bueno, con muchos factores. Yo siempre digo que el estrés no produce nada, sino que el estrés desencadena todo, desencadena lo que tenemos, ¿no? Y si uno tiene una tendencia al acné o a la rosácea en este caso, pues es muy buen momento cuando uno está estresado para que brote. Entonces, aquí es muy importante de nuevo recurrir al podcast que grabaste con las dermatólogas de Dermotec, que es un podcast que me encantó, eso es. Pero entender muy bien el esquema que se está produciendo, por qué aparece esa rosácea. La rosácea tiene mucho que ver con el acné, de hecho son patologías que tienen muchas cosas en común. Yo suelo explicar que son como dos extremos, dos polos de un mismo espectro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en los dos el origen de la patología está en la glándula sebácea. No son la misma patología, tienen ciertas diferencias, pero si vemos, por ejemplo, muchos casos que empiezan como acné y acaban derivando o evolucionando hacia una rosácea. O casos mixtos. Hay veces hay casos que tiene ciertos componentes de acné, pero también de rosácea. De nuevo, la naturaleza no viene clasificada, clasificamos nosotros para poder entender, pero ¿por qué no va a haber casos mixtos de patologías que están dentro de un mismo espectro? Entonces, en la rosácea lo que tenemos es un aumento también de la glándula sebácea con un aumento de producción grasa, pero contradictoriamente muchas veces la paciente, porque la mayor parte son mujeres, tenemos hombres también, pero la mayor parte de pacientes que tienen rosácea no notan la piel grasa, lo que notan la piel es muy seca, tirante. ¿Por qué? Porque hay una inflamación a nivel superficial y esa inflamación hace que la piel se debilite, que la función barrera se debilite y entonces
esa piel no retenga correctamente el agua, con lo cual es una piel que produce un exceso de grasa pero que pierde agua, con lo cual es una piel grasa deshidratada, que ya es como el colmo, ¿no? Entonces tenemos ese exceso de grasa, tenemos esa inflamación en forma de rojez difusa, en forma de granos. Si os fijáis en la rosácea, la inflamación difusa es mayor que en el acné. En el acné la inflamación es más puntual en los granos. En la rosácea Más rojez, ¿no? es más... Rojez. Eso es, y más difuso, ¿eh? Y es el grado de alteración de la rosácea es un poquito mayor, que a igualdad de severidad que en el acné. Luego tenemos el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo también está alterado y está más dilatado de lo normal, con lo cual todo aquello que lo dilate tenderá a empeorarlo. Y por último, el Demodex. El Demodex es un ácaro que todos tenemos en la piel, pero que en los pacientes con rosácea suele estar más aumentado de lo normal. Hay más cantidad de lo normal, probablemente por esa alteración difusa que hay. Eso ayuda al Demodex a sobrecrecer. Y ese sobrecrecimiento del Demodex va a introducir más alteración. Entonces, a la hora de tratarlo, a la hora de generar un esquema de tratamiento para la rosácea, tendremos que entender todos esos factores y entender que no hay ningún tratamiento que controle todos esos factores al mismo tiempo y que la clave está en montar un esquema de tratamiento que cada tratamiento vaya controlándonos alguno de esos factores. Yo suelo explicar, para que sea muy visual, que es como hacer un viaje y que nuestro objetivo, que es el control de la rosácea, es llegar a nuestro destino en el hotel de Nueva York, por ejemplo. ¿Tú cómo llegas a ese hotel? O sea, para llegar a ese hotel, coges el coche, vas al aeropuerto, en el aeropuerto coges el avión, cruzas el océano y en el aeropuerto de Nueva York coges el taxi para llegar al hotel. Entonces, y a cada medio de transporte le tienes que pedir lo que te va a dar. No le puedes pedir al coche que te salte el océano, porque no lo va a hacer. El coche, por muy bueno que sea, como mucho te va a llevar al aeropuerto y luego allí tendrás que coger el avión. Entonces, aquí, ¿qué herramientas terapéuticas tenemos? Tenemos para controlar el Demodex, la ivermectina, ¿de acuerdo? La tenemos tópica, la tenemos también oral, que va a llegar recientemente. Cris, ¿y cómo sé yo si tengo el Demodex? ¿Me tienen que hacer una prueba? Se puede hacer una prueba, un raspado y verlo al microscopio, pero también tenemos ciertos signos de poder verlo directamente. El Demodex se mete en el folículo del pelo y la colita sale hacia afuera. Entonces, se ve, o sea, con el dermatoscopio, que es la lupa que tenemos los dermatólogos, podemos como ver esas colitas, se pueden ver prácticamente a simple vista y se toca como un tacto áspero, como un poco espinulado, como espinitas en la piel, muy finitas. Entonces, o sea que perdona, Cris, puedo tener rosácea, estar utilizando productos para la rosácea, pero como no estoy tratando el Demodex, que lo tengo, pues da igual lo que me ponga porque nunca llego a tener la piel bien. ¿Puede ser? eso es, o por ejemplo, pacientes que te dicen, sí, yo utilicé ivermectina, o sea, al contrario, ¿no? Que han utilizado ivermectina, pero a mí eso no me hace nada. No, claro que te hace, pero te hace solo en un factor. Te está controlando el Demodex, no te está controlado todo lo demás. Es decir, has cogido el coche para ir al aeropuerto, pero te has quedado ahí y tienes que cruzar el océano. Entonces, tenemos la ivermectina. Luego tenemos los antibióticos orales que nos pueden ayudar a bajar la inflamación. Tenemos la isotretinoína, igual que en el acné, también lo utilizamos en la rosácea, que la utilizamos a dosis más bajitas y lo que hace es controlarnos la glándula sebácea y controlar la inflamación. Y luego tenemos los láseres. Por ejemplo, los láseres nos van a ayudar mucho en controlar ese vaso que está un poquito dilatado. Y luego el Cleresca, que es la terapia biofotónica, que ayuda mucho con la inflamación. Y aquí la clave está en eso, en montar un esquema de tratamiento en el que tratemos el ácaro, tratemos la inflamación, tratemos la glándula sebácea con diferentes herramientas. Y luego otra herramienta que yo, pues aprendí del doctor Ovalli, que lo hemos hablado tú y yo en alguno de los podcasts, que es el retinol, ¿no? Eso te iba a preguntar justo ahora, que si la piel con rosácea puede usar retinol. Bueno, yo diría que no puede, sino debe, ¿no? Debe, ¿para qué? Para reforzar la función barrera. Y este fue un concepto muy rupturista que introdujo, que yo aprendí del doctor Ovalli, porque precisamente lo que hacíamos en la piel con rosácea o en la piel sensible en general era evitar todo aquello que pudiera irritar. Claro, si algo que funciona mal, ¿por qué está sensible? Que como decíamos previamente, en podcast previos, la piel sensible es
es una condición alterada de la piel, no es un tipo de piel. Ahí hay una alteración que tenemos que revertir. Está sensible porque está debilitada la función barrera. Bueno, para reforzar esa función barrera, lo que no podemos hacerla es ponerla en reposo. Tendremos que enseñarla a funcionar mejor, tendremos que activar su función. Y eso lo hacemos, la mejor molécula para hacerlo es el retinol. Y ojo, no el ácido retinoico, porque el ácido retinoico es demasiado potente, o sea, va a introducir demasiada irritación, sino el retinol. Yo aquí pongo otro ejemplo que yo creo que es muy visual. Imagínate que tenemos un músculo debilitado, pues porque nos hemos roto un brazo, hemos llevado escayola durante un mes y al quitar la escayola ese músculo está debilitado, está atrófico. ¿Qué es lo que hacemos? Lo ponemos en un cabestrillo para dejarlo totalmente quieto, parado y hacer todo lo que tengamos que hacer con la otra mano. No, lo que hacemos es una rehabilitación. Una rehabilitación con los ejercicios adecuados para que ese músculo, para ir reforzando ese músculo. Esto en la piel es lo mismo. Si solo damos crema hidratante, crema calmante, lo que estamos haciendo es ponerla en reposo y haciendo que no se active su función. Y entonces la debilitaremos cada vez más y entraremos ahí como en un círculo vicioso de esta crema se me acostumbra y ya no me hidrata, no me va bien. Entonces lo que tenemos que hacer es lo contrario, activarla y darle caña. Eso es, ¿con qué? Con los ejercicios adecuados, con el fisio, con el fisioterapeuta y los ejercicios adecuados. Pues aquí yo diría, pues con el dermatólogo y la herramienta adecuada que es el retinol a dosis bajas. Aquí tenemos que utilizar dosis de 0,1, 0,2, como mucho. Bueno, ahí serían un producto que yo así a la población, o sea, quiero decir, si uno no va al dermatólogo y lo hace por su cuenta, suelo recomendar mucho es el Redermic R de la Roche-Posay, que es un retinol muy suavecito que en principio para empezar, pues una piel con rosácea puede ir bien. Ok, ya que nos hemos metido en el campo del ácido retinoico, aunque tenemos un podcast súper completo sobre el tema, te quería preguntar una duda súper habitual. ¿Desde qué edad podemos empezar a utilizar retinol? En realidad, desde que la piel lo necesite. ¿Cuándo la piel puede empezar a necesitar retinol? Con el acné. Entonces, hay el retinol, fíjate que inicialmente, cuando salieron los retinoides en los años 80, tenían un uso mucho más médico y se utilizaban en el acné. Entonces, cuando los dermatólogos daban retinoides tópicos a mujeres para mejorar las arrugas y las manchas, no entendían, decían, pero si esto es para el acné, ¿para qué me está dando este médico un retinoide? Y ahora lo contrario, lo damos para el acné y dicen, pero si esto es para las arrugas. Bueno, sirve tanto para uno como para otro. Entonces, un retinol lo podemos empezar a utilizar en la edad adolescente, cuando el acné empieza a coger un poquito de carrerilla, y lo podemos seguir utilizando para seguir activando toda la función celular, prevenir el fotoenvejecimiento y de hecho, ¿cuánto tiempo podemos utilizar el acné? Pues toda la vida. Al final el acné el retinol produce una activación de toda la función celular y es como decir, ¿y cuánto tiempo tengo que hacer deporte, ¿no? A lo largo, pues toda la vida. Lo que pasa es que tendrás que ir haciendo ejercicio físico adaptándolo a cada etapa. Esto es lo mismo. Se puede utilizar retinol toda la vida, lo que habrá que ir adaptándolo. Cuando no hay que utilizarlo es durante el embarazo. En el embarazo tendremos que suspenderlo por precaución máxima, porque los retinoides orales sí que tienen efecto teratogénico y deben evitarse absolutamente, están contraindicados en el embarazo. Por precaución, los retinoides tópicos también los evitamos. Yo suelo recomendar suspenderlo en esa mujer que esté utilizando retinol y se quiera quedar embarazada. Yo suelo recomendar suspenderlo cuando ya sabe que está embarazada, cuando tiene el test de embarazo positivo. Ok. Y Cris, otra pregunta que nos hacían y que suele ser bastante habitual. Si no me irrita el retinol, ¿significa que no me está haciendo efecto? No, o sea, significa que lo toleras bien. Su función la está ejerciendo igual. O sea, está produciendo esa activación. Depende de la concentración, será una activación mayor o menor. Entonces, si no te irrita, significa... O si te irritaba y ya te deja de irritar, significa que a esa concentración ya has generado tolerancia y has llegado al punto
bueno de retinol, es decir, en el que sigue haciendo efecto, pero ya no te irrita tanto. ¿Qué es lo que puedes hacer ahí? Bueno, pues subir de concentración o mantenerlo y disfrutar de los beneficios sin estar irritada. Tampoco siempre hay que Ok. subir a más. ¿Y puede generar una irritación crónica? La irritación crónica podemos verla más frecuentemente con el uso muy alargado y alta concentración del ácido retinoico. Dentro de los retinoides, y eso lo explicamos muy bien en el podcast, pero tenemos, digamos, a la cabeza el más potente y en el que derivan todos los demás es el ácido retinoico, luego el retinaldehído, el retinol y los ésteres del retinol, el retinil, ¿no? Entonces, digamos que si aplicamos ácido retinoico estamos dando directamente el más potente de todos ellos. Si lo equiparamos en el ejemplo análogo del deporte, ¿no? De la activación que produce el retinol, digamos que el retinol es como un entrenamiento continuo y el ácido retinoico es un sobreentrenamiento. Entonces, tú te puede interesar sobreentrenar la piel de forma temporal porque buscas un objetivo concreto. Entonces ahí el ácido retinoico, la tretinoína puede ir muy bien porque dices, bueno, durante esta temporada doy ácido retinoico, produzco una sobreestimulación, una estimulación e irritación un poquito más potente, pero mantener ese sobreentrenamiento, esa sobreestimulación mucho tiempo puede llegar a ser perjudicial. ¿Qué es lo que para la piel? Porque efectivamente genere una inflamación crónica y hay gente que vemos que está como permanentemente un poco roja, ¿eh? Y eso puede ser por eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay gente que dice, no, yo utilizo el retirides, por ejemplo, pero es que ya además estamos hablando de fármaco, ¿eh? El retirides es un fármaco, entonces, que va con receta médica. Yo lo utilizo una vez en semana y lo tolero muy bien. Entonces, ya, pero o sea, ¿qué tiene más sentido? ¿Hacer un sobreentrenamiento un día a la semana o entrenar todos los días? En el fondo, es mucho mejor utilizar un retinol que tiene un perfil o digamos, un equilibrio de estimulación, irritación más moderado, pero utilizarlo todos los días. O, no, yo lo que quiero es aumentar de concentración. Ya, pero si aumentas de concentración, utilizando ácido retinoico, igual te produces esa sobreirritación, pues ahí lo que puedes hacer es pasarte al retinol y ahí subir de concentración, porque lo vas a tolerar mejor, vas a llegar a un punto de mejor equilibrio. Vale, y Cris, ¿qué pasa ese día que estoy súper irritada por culpa de los retinoides? Ya sea porque he utilizado retinol o porque he utilizado un retinoico. ¿Qué hago? ¿Paro? A ver, ahí hay, o sea, a veces que yo cojo al paciente y le digo, mira, busco este efecto irritativo porque busco que llegues aquí porque ese es el punto en el que estás logrando una muy buena transformación. Entonces, cuando te irrites, no pares, sigue, ¿no? Entonces, pero claro, eso yo siempre aconsejo hacerlo más de la mano pues de un dermatólogo o de un médico que controle del tema. Para hacerlo tú sola en casa, pues yo lo haría en una pauta, como dice Gemma Herrerías, en progresión según tolerancia, ir haciéndolo un poquito más despacito para que, bueno, pues te puedes pelar un poquito, puedes notar un poco los efectos, pero no te asustes cuando te irritas. Hay que entender que eso no es una alergia, que no es nada malo, sino que es pues como las agujetas cuando empezamos a hacer, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, una cosa es hacer deporte tú solo y otra con entrenador personal. Pues si vas tú solo, pues modera, hazlo un poquito más despacio. Ya si vas con el dermatólogo, pues ahí sí te puede forzar un poco más y buscar un poco optimizar al máximo ese uso de retinol a alta concentración. Vale. Cris, otro temazo del que también hemos grabado, porque es que tú y yo hemos grabado de todo ya. Sí, sí. No nos ha quedado ningún tema. El tema de las manchas. Una pregunta que nos hacían. Tengo un melasma que traté con IPL, con luz pulsada, y ha reaparecido tras exponerme al sol. ¿Qué hago ahora? O sea, en el melasma, a ver, el IPL no suele ser la primera línea de tratamiento en el melasma, porque el IPL sí nos puede ayudar, pero también a veces puede incluso empeorar el melasma, porque produce ahí, activa un poco al melanocito que ya está
inestable y entonces produce más melasma. Entonces, yo creo que hay que entender que en el melasma tenemos una alteración del melanocito, pero también tenemos una alteración estructural al final de diferentes capas de la piel generada por ese sol, por ese daño solar acumulado. Entonces, es muy importante calmar e ir domando a ese melanocito, pero reparar esa estructura dañada. ¿Cuál va a ser ahí la clave del tratamiento? El tratamiento tópico y mantenido en el tiempo. La hidroquinona, que puede tener un efecto más puntual. La hidroquinona es como muy on-off, o sea, apaga la actividad del melanocito, pero una vez se deja utilizar, ¡plum!, el melanocito vuelve a funcionar. Entonces, ahí volvemos a recurrir a nuestro amigo el retinol, porque el retinol lo que va a hacer es potenciar la actividad de la hidroquinona y cuando la suspendemos, mantenemos el retinol. Y esa es una clave para que la despigmentación que hemos logrado se siga manteniendo, ¿no? Junto con otros activos despigmentantes. Entonces, yo diría que al final el melasma es muy importante tratarla como una pirámide. En la base tenemos todo el tratamiento real, en el que hacemos día a día, porque al final las transformaciones, los cambios los logramos no con una estimulación puntual, como puede ser el IPL. Al final el IPL te lo haces una vez cada X meses, pero la transformación real se logra cuando tú a diario vas trabajando esa piel y luego sobre esa piel trabajada, por supuesto que puedes hacer un peeling, puedes hacer un IPL y potenciar un poco el efecto que has logrado, si se necesita, que hay veces que no se necesita llegar al IPL, ¿no? Entonces yo le diría a esa respuesta, diría que igual, o sea, si después del IPL ha reaparecido es porque no se ha trabajado del todo bien esa base, que es donde habría que ir. Entonces estamos hablando del melasma y justo llega el momento del cloasma, el paño de la embarazada, y justo no podemos utilizar los retinoides durante el embarazo. Entonces, esas manchas que salen durante el embarazo y luego en la lactancia, que perduren en la lactancia, ¿cómo las tratamos? En el embarazo tenemos más limitaciones porque efectivamente, o sea, el embarazo es cuando hay más riesgo de salir mancha porque el melanocito está un poquito más inestable por razones hormonales, porque han aumentado mucho los estrógenos durante el embarazo y no podemos utilizar hidroquinona ni retinol, con lo cual aquí lo que yo suelo aconsejar es fotoprotección a tope y poder utilizar otros activos despigmentantes que sí podemos utilizar, pues la arbutina, la vitamina C, el ácido acelaico, el tiamidol, que es una nueva molécula que ha sacado el grupo de Eucerin. Entonces, bueno, pues igual no conseguimos despigmentarlo del todo, pero sí por lo menos mantenerlo para que no siga empeorando y sobre todo protección solar, ¿eh? Y ya en la lactancia tenemos mucho más campo porque, claro, en muchos de los, por ejemplo, en el retinol pone, en muchos de los prospectos o en la hidroquinona, no hay estudios en lactancia, claro, pero luego la experiencia sí nos dice que podemos utilizarlo, ¿eh? Además, hay una página que a mí me gusta mucho que es e-lactancia, y ahí para comprobar cualquier medicamento, si se puede tomar o no durante la lactancia, y es una página buenísima porque da una información muy, muy real, o sea, los prospectos son siempre súper precavidos y si no hay un estudio que lo demuestra no lo pueden poner, ¿eh? Aunque luego en la realidad se utilice así, pero no lo pueden poner. Entonces, por ejemplo, si ponemos hidroquinona o retinol, nos va a dejar utilizarlo, ¿eh? O sea, la página nos dice que sí se puede, con lo cual ahí sí podríamos, durante la lactancia ya es mucho más, tenemos ya prácticamente todo para poder utilizar. Y Cris, ¿estás diciendo que en la lactancia sí se podría utilizar retinol? ¿Pero ácido retinoico? Sí, también. También. Ok. Vale. El otro gran temazo que nos toca hablar, la vitamina C. Nos están preguntando que si nos puedes recomendar serums de vitamina C que sean eficaces. Bueno, aquí, y esto yo creo que los farmacéuticos lo han explicado mucho, de hecho yo casi lo he aprendido de ellos. Lo más importante de la vitamina C, de la forma más activa que es el ácido ascórbico, es el pH, ¿eh? Que tenga un pH ácido para que realmente
llegue a nuestra piel la concentración que ponen en el envase, que el producto reclama. Y ahí el rey de la vitamina C es el SkinCeuticals, como marca, porque es el que tiene estudios que demuestran mayor estabilidad de la molécula y que realmente del 15% que reclama el producto tener, a la piel está llegando un 13%, que es una concentración muy alta y porque el producto es muy estable. Entonces, ahí, bueno, o sea, la vitamina C es un antioxidante y no es tan transformadora como pueda ser el retinol. Si tuviera que quedarme entre una de ellas, gastarme más en retinol o gastarme más dinero, me refiero en vitamina C, pues probablemente yo me quedaría con el retinol, pero igual tengo un sesgo, que yo estoy soy muy amante del retinol, pero desde luego gastar en una buena vitamina C yo creo que también merece la pena, ¿eh? Así como hay otros, creo que lo hablabas también con Arturo el otro día, en qué principios merece la pena o no gastarse y por qué. Bueno, pues la vitamina C es uno de esos principios activos que sí suele merecer la pena, que si queremos que funcione bien, pues esté bien estabilizada y ahí el producto va a ser más caro. Ok, y Cris, ¿se puede mantener la vitamina C en verano? Sí, no hay ningún problema, porque la vitamina C, el problema de la vitamina C es que es inestable al sol, es decir, que si llevamos vitamina C y nos da directamente el sol, esa vitamina C se degrada y deja de hacernos efecto, entonces no nos la hemos puesto para nada, con lo cual no tiene sentido ponerse vitamina C para ir a la playa, por ejemplo. Lo que hay que hacer es ponerse vitamina C y a continuación el fotoprotector en un día de ciudad normal, aunque sea verano. Para ir a la playa yo me pondría el fotoprotector y punto. Y ya cuando volvamos de la playa, pues ahí se puede poner uno la vitamina C. Pero en principio la vitamina C, y también lo hablábamos en el episodio, en el podcast de los mitos, no produce manchas. Lo que hace es se puede oxidar un poquito y ser esa oxidación un poquito visible a nivel del poro, ¿eh? Entonces, lo aconsejable es cuando nos aplicamos la vitamina C, empezar a aplicarla un poco por las mejillas, la frente, y lo último que apliquemos, la última cantidad en la zona de la nariz, que es donde el poro es un poquito más visible, simplemente para no poner la mayor cantidad de la vitamina directamente en la zona de más poro, ¿no? En todo caso, si el poro se ensucia un poquito, lo limpiamos con limpieza, exfoliación y se va a limpiar. Luego la vitamina C no produce manchas, lo contrario, las quita, ayuda a quitarlas. Cris, ha sacado justo el tema de los protectores solares y una de las preguntas era, ¿protectores solares, filtros químicos o filtros físicos? Bueno, a ver, ambos dos son seguros y ambos dos los tenemos en el mercado y hoy en día disponemos de una altísima gama de todo tipo de fotoprotectores, ¿no? Y si están ahí es porque podemos utilizarlos. Hablábamos y daba título al episodio de los mitos, que los fotoprotectores químicos, que hubo mucho revuelo al respecto, que si eran peligrosos o no, porque se absorbían o no. Bueno, lo que decíamos era eso, que sí se habían detectado trazas del fotoprotector, en concreto de 4 de los componentes del fotoprotector químico en sangre, que eso no era nada nuevo y simplemente superaba un nivel de detección, lo cual no significaba que fuera peligroso, simplemente que, bueno, que se proponían estudios añadidos para ver pues qué repercusión podía tener. La ventaja de los minerales es que lo que hacen es una capa que refleja la radiación solar y que, por tanto, no se absorben. Entonces, y la desventaja de los minerales es que clásicamente eran más pastosos, o sea, la cosmeticidad del producto era un poquito peor, pero eso hoy en día con los nuevos minerales se ha mejorado muchísimo. Con lo cual yo diría, los minerales sí, reservarlos. O sea, sí, son desde luego más adecuados en ciertas circunstancias como niños muy pequeños, porque lo que queremos es que ese bebé de 6 meses no absorba, es una piel muy permeable, todavía un poquito inmadura y entonces es mejor darle un fotoprotector mineral que químico para que esa piel no absorba nada, ante la duda. Luego, aplicarlo o sea, en pieles muy reactivas, muy problemáticas, pues bueno, pues ahí un fotoprotector mineral nos aseguramos que no se absorba y que no nos vaya a dar ningún problema.
Y en el resto de pieles, en principio, podemos elegir cualquiera de los dos sabiendo que los dos son seguros. Otro tema, y que bueno, pues nos va a dar cierto quebradero de cabeza en un futuro y que lanzo aquí la pelota, pero que hay que coger con cautela y precaución, es la alopecia fibrosante frontal. El otro día me venía una paciente y me decía, yo no quiero, no voy a utilizar fotoprotector porque me han dicho que produce alopecia. A ver, sí parece, y esto yo creo que cada vez hay más evidencia y se va a poder demostrar que los fotoprotectores químicos actúan como disruptores hormonales en personas con alopecia fibrosante, con predisposición a la alopecia fibrosante frontal, empeorando o desencadenando la aparición de la alopecia. Por tanto, en estos pacientes que tengan antecedentes de alopecia fibrosante frontal o un inicio de alopecia fibrosante frontal, yo claramente optaría por los fotoprotectores minerales, lo cual no significa que ahora todo el mundo primero tenga que dejar de utilizar fotoprotector ni hablar. El fotoprotector hay que aplicarlo y en la cara yo lo aplicaría a diario. Y ante la duda, pues un fotoprotector mineral, pero en principio si no hay antecedentes de alopecia, si no hay predisposición a la alopecia no androgenética, estamos hablando de una alopecia muy concreta, que es la alopecia fibrosante frontal, que es como que te va hacia atrás el nacimiento del pelo, eso para que lo entendamos, ¿no? Es como una alopecia en diadema, que llamamos. En los cuadros de la edad, de las reinas de la Edad Media y tal, se ve, hay un montón de alopecia fibrosante frontal, que son estas reinas en el que el pelo les empieza a mitad de la cabeza, en vez de, o sea, tiene una frente súper amplia, o sea, la frente se va haciendo como cada vez más amplia, ¿vale? Entonces, y ahí es un tipo de alopecia cicatricial en el que el pelo no vuelve a salir, porque por eso es fibrosante, que se fibrosa y Pero tiene un componente genético, no está producida por utilizar protectores solares, sino que tiene un componente genético, y se ha visto que los filtros químicos pues no son los más adecuados, pero todavía falta investigación, ¿no? O sea, el filtro químico lo que puede es desencadenar la alopecia fibrosante frontal en quien ya la tiene esa predisposición, ¿de acuerdo? Entonces, no es que el filtro químico produzca alopecia, sino que el filtro químico desencadena en quien ya tiene esa predisposición a tenerla, ¿vale? Ante la duda, ante la duda, pues un mineral, pero repito, son seguros tanto uno como otro. Ok. Pregunta súper habitual que cualquier directo que hago sale. Me piden tu opinión sobre el uso diario de cepillos limpiadores faciales, tipo Foreo, etcétera. Sí, Foreo, Clarisonic. Yo creo que es una opción válida para quien quiera utilizarlo. Es decir, uno se puede hacer una limpieza correcta y adecuada sin utilizar este tipo de dispositivos. A quien le guste, a mí por ejemplo me gustan y pues cuando tengo, no lo utilizo todos los días, pero cuando tengo más tiempo, pues me encanta ahí con mi cepillito. Entonces, a quien le guste lo puede utilizar y a quien no es obligatorio. Si tenemos cierta restricción económica, es decir, que no nos llega para todo, pues yo no me lo gastaría en eso, me lo gastaría en productos de buena calidad en vez de en un cepillo. Que tenemos y nos gusta y oye, pues pasar, pues a mí me parece bien. Ok. Sí, perdón. No, pero que me parece bien, pero no lo considero obligatorio. Vale. Que además con una doble limpieza se consigue también una buenísima limpieza de la piel sin necesidad de tener que utilizar un gadget, ¿no? Efectivamente. Entiendo. Sí. Ok. Nos hacían una pregunta sobre cicatrices que me parecía muy interesante. Preguntaba una usuaria, decía así: tengo una cicatriz abultada y roja tras extirpación de nebus en el pecho. Estoy utilizando un parche de silicona. ¿Debo acudir rápido al dermatólogo? Bueno, claro, le han quitado un lunar en una zona en la que de por sí tenemos, o sea, lo que tiene ahí probablemente es una cicatriz hipertrófica o un queloide, que es una cicatriz que ha crecido en exceso. Y esto ocurre más frecuentemente en zonas como el pecho y el escote. Entonces, a nivel tópico, yo creo que está utilizando lo más adecuado, que son los parches de silicona, porque son los que más evidencia tienen de mejoría de la cicatriz, porque ejercen una doble acción, la propia silicona y el propio parche, que presiona un poquito e impide que esa cicatriz se vaya abultando. Entonces, por el momento y en el estado en el que estamos de confinamiento, en el que no podemos ir al dermatólogo,
yo creo que está haciendo muy bien utilizando el parche. Y ya cuando todo esto pase, pues sí puede ir al dermatólogo para valorar si inyectar un poquito de corticoide, láser, etcétera. Pero ahora no es una cosa que le urja. Yo seguiría con el parche de silicona y ya cuando pase todo, acudir al dermatólogo para ver qué más se puede hacer. Cris, me parecía súper interesante, justo acabas de mencionar cicatriz hipertrófica y queloide. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? O sea, en ambas dos, eh, después de cualquier herida empieza el proceso de cicatrización, ¿no? Entonces, nuestra piel empieza a producir, los fibroblastos empiezan a producir colágeno tal, y generan una nueva piel que no es exactamente igual a la original, por eso siempre vemos como la marquita de la cicatriz, que no es una piel, siempre es pues más blanca, al principio más roja, luego más blanca, y lo que ocurre en las cicatrices hipertróficas y queloides es que esa cicatrización empieza a ser excesiva y entonces la piel cicatriza en exceso. Si esa cicatrización excesiva se queda solo en el lugar de la cicatriz original, lo llamaremos cicatriz hipertrófica. Y si desborda esa cicatriz, o sea, si empieza a crecer en los laterales y a abultarse por encima, ya sobrepasando lo que es la línea de la cicatriz, lo llamamos queloide. Digamos que el queloide es un grado más que la cicatriz hipertrófica y ambos dos son formas de cicatrización excesiva. Ok, y como ya vamos a terminar y todavía nos quedan un montón de preguntas, me gustaría saber, la gente que nos está siguiendo ahora, si puede hacer consultas, si tú tienes abierta consulta online como otros dermatólogos, ¿dónde te pueden conectar durante este confinamiento? Cuando termine el confinamiento, ¿dónde está tu clínica? Que nos lo cuentes. Bueno, yo estoy en Madrid, en el barrio Salamanca, en Madrid, y siempre, vamos, he hecho, desde hace casi 2 años, llevo haciendo consulta online y en este confinamiento, durante la etapa de confinamiento, pues veo algún caso presencial de cosas que sean urgentes y que no puedan verse de otra manera, pero estamos haciendo todo consulta online y la verdad es que está funcionando muy bien. Mis áreas de especialización pues son el acné, la rosácea, que eso, claro, me ayuda mucho porque el paciente ya viene diagnosticado, no necesito, porque lo difícil en la consulta online es realizar el diagnóstico, ¿eh? Eso puede ser un poco más complicado, pero para las cosas que yo trato, muchas veces ya la ha visto otro dermatólogo y va a ser una segunda opinión, un ajuste del tratamiento, entonces yo les suelo decir que me manden las fotos para que yo lo vea. Me las mandan al mail previamente a la consulta para que yo lo vea bien y vea cómo tiene, y ya en la consulta pues podemos manejarlos perfectamente, luego se les mandan las recetas y la verdad que bueno, pues está funcionando muy bien y ojalá todo esto pronto pase Y puedes volver a la clínica. Eso es. Cris, pues como no quiero que se nos corte así, nos quedemos, darte las gracias por este directo. Nos quedaban un montón de preguntas más, pero es que eran muchas, así que espero que aceptes la invitación de nuevo más adelante y que podamos volver a hacer otro directo. Que no cunda el pánico, esto Cristina, la doctora Eguren, lo va a guardar ahora y lo vamos a subir a YouTube, a mi canal, así que no os preocupéis, va a estar 24 horas en el perfil de Cris y luego yo lo subiré a YouTube. Así que Cris, millones de gracias, acuérdate de darle a guardar ahora. Y vale, ya hablamos por WhatsApp y te digo cómo me lo tienes que enviar. Y muchísimas gracias a todos y nos vemos a la siguiente. Muy bien, gracias, buen día. Chao. Chao.